pues tiempo ya de entrevista y tal y como les habíamos adelantado, hoy nos vamos hasta el norte, hasta el municipio de Aría, para hablar en este caso en concreto con el concejal de la Plataforma Municipal de Aría, con José Torres Estinga. Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Y muy bienvenido, una nueva ocasión. Muy bienvenido. Bueno, lo estábamos comentando rápidamente porque es cierto, es así, no habíamos tenido la oportunidad de hablar y de conversar después de que se ocurrió todo lo que ocurrió, digamos, lo último, y se estableció por tanto este nuevo pacto entre la Plataforma Municipal de Aría con el Partido Socialista, también en Nueva Canarias, recordamos. Por tanto, quiero empezar un poco por ahí. José, ¿qué tal van las cosas en Aría? Yo se lo comentaba, mira, aparentemente desde fuera parecen tranquilas. No, es que lo es. Vamos a ver, nosotros cuando se nos planteó la posibilidad de reflexionar sobre la previsible entrada en el gobierno, lógicamente planteamos una realidad incuestionable, es decir, de dónde veníamos y dónde queremos llegar. Estaba claro que el Ayuntamiento de Aría y por ende el grupo de gobierno tiene que ser noticia por lo que se hace, no por las peleas, no por las historias, y por tanto en eso estamos. Las cosas van razonablemente bien, se están haciendo las cosas. Indudablemente había bastantes proyectos que estaban allí, que se habían, por circunstancias que no vienen a cuento, se habían quedado en el congelador, pues las hemos sacado, digamos, con carácter inmediato, pues se verán algunos de los proyectos y si por mor del demonio y si habría algún problema que no es previsible, pues lógicamente nos iríamos tranquilamente sin ningún tipo de alaraca. Es decir, el sacar los conflictos a la calle como si esto fuera una comparsa, pues indudablemente no va con nosotros. Por tanto, con la misma sinceridad y con la misma claridad que estamos en el grupo de gobierno, con la tranquilidad del trabajo que se está haciendo y con la transmisión que creo que en este momento hemos logrado, pues lógicamente le vamos a decir a la ciudadanía que esté tranquila, que no hay problema, que vamos a seguir trabajando y que no le vamos a ocultar nada. Afortunadamente hasta ahora lo único que podemos hablar es de proyectos, de cosas que vamos a hacer y no a largo plazo, sino algunas de ellas las verán ustedes con un carácter inmediato. Yo creo que es importante, efectivamente, como comenta, dado la historia y la trayectoria de Aría en estos últimos años, un poco hablar más bien de eso, ¿no? De a dónde queremos llegar, no de tanto de dónde venimos, que la gente ya está bastante cansada, especialmente los vecinos y vecinas, pero sí que hay un asunto que yo creo que es importante, sobre todo el mensaje que capte los vecinos, y es en esa relación especialmente y particularmente entre el propio alcalde y usted mismo, ¿no? Yo creo que todos son conocedores, el propio alcalde lo decía en la última entrevista que le hacíamos, que bueno, que sí que existen evidentemente diferencias políticas, digamos, entre él y usted, pero que por encima de eso habían considerado tanto uno como otro que estaba el municipio y que estaba el trabajo que deben, y la gestión, digamos, que debe de realizarse de aquí en adelante. ¿Han conseguido, José Torres, sobrellevar un poco todas estas diferencias y pues al final eso, ponerse a trabajar por el municipio a pesar de lo que ya conocemos? Mira, vamos a ver, indudablemente la historia está ahí, no vamos a, digamos, intentar cambiarla, por tanto está ahí, nada que decir. Mire usted, en un grupo de gobierno, no es un círculo de amigos, y por tanto está en base a un programa de gobierno. Por tanto, si ese programa de gobierno se cumple, pues lógicamente yo seré más amigo o menos amigo, con las diferencias lógicamente entre un modelo distinto al que nosotros planteamos, pero si lógicamente las partes saben cuál es su papel, indudablemente un grupo de gobierno es una escena. Y si en esa escena, en un escenario, el paisaje es el que es y los actores entienden el papel que juega cada uno, pues no va a haber problema. ¿Cuál es el problema? Es que si lógicamente se pretende invadir, digamos, parte del guión que le corresponde a... Claro. Indudablemente no se dan esas circunstancias,
También te digo sinceramente, la primera reunión se puso las cosas muy claras, todas las cañerías que estaban atascadas se desatascaron, se dijeron las cosas como había que decirlas y ya está. Indudablemente el municipio de Aría y por ende la ciudadanía de Lanzarote no tienen que pagar las consecuencias de lo que puede ser una situación tormentosa o no, pero fundamentalmente ha sido como consecuencia de modelos distintos y actuaciones distintas. Por tanto, nosotros hemos dado una palabra, nuestra palabra va a misa, hemos dicho que va a haber estabilidad en Aría y, lógicamente, nuestra palabra vale mucho más que un documento. Desde luego, yo creo que eso es lo importante, ¿no? El tema, la palabra estabilidad, que de una vez por todas se dé en ese... No, pero no solo la palabra estabilidad, sino la palabra de que nosotros no vamos a entrar en contubernio ni historia y no sé qué, si nosotros lo tenemos claro. Y si por cualquier circunstancia lo venimos y lo decimos, es decir, pero lo que no vamos a hacer es torpedeando para crear el paisaje, para dar el... por ejemplo, estamos trabajando en muchas cosas, por ejemplo, el proyecto de la Plaza de Aría, que de un momento a otro ya sale, 20.000 cosas más. Bueno, esta es la cuenta de resultados. Eso es lo que quiere la gente oír y no si fulanito se lleva bien, mal, regular, si lo empuja, si no lo lleva, mira, yo lo hago altruistamente y lo hago en beneficio de la comunidad porque a otro nivel, lógicamente, mi vanidad ya la tengo cubierta hace mucho tiempo, con lo cual en ese ámbito es donde estamos trabajando. Es decir, por ejemplo, ahora mismo, todo el mundo sabe que el 1 de noviembre, pues el día de Todos los Santos y tal, bueno, pues acabamos de venir del cementerio para hacer unos determinados arreglos y tal. O sea, intentamos hacer las cosas, digamos, con planificación y con seriedad, no estar sentado no sé qué, porque sacaste una fotografía, lógicamente esas peleas de patio, indudablemente cuando nosotros no van. Oye, especialmente que en Aría ya se está muy cansado de ese asunto, desde luego. Utilizando su expresión que decía antes, lo que no se puede hacer es invadir el guión, decía usted, contrario. Claro, que justamente fue el motivo, uno de los motivos que alegó de discusiones el Compromiso por Aría en su momento. Decía que, bueno, que el Partido Socialista y concretamente el alcalde invadía, utilizando, insisto, su expresión, pero utilizando otras palabras, un poco las áreas que gestionaban. Ya ha dejado usted claro que en esta ocasión no ha pasado ni está pasando, con lo cual, bueno, pues... Mira, vamos a ver, yo después de haber oído a una de las partes y después públicamente haber oído la otra, indudablemente han perdido el tiempo. Durante 12 meses aquello era una escuela de grillos, ¿no? Donde indudablemente lo que entre bomberos se estaban pisando la manguera y lógicamente lo que pretendían era transmitir quién era más visible que. En este caso concreto es al revés, con lo cual nosotros no, Alfredo sabe el papel que tiene que jugar, nosotros sabemos el papel que tiene que jugar Alfredo de la misma manera que es al revés, claro. Es decir, con lo cual cada uno, pero también te digo lo siguiente, con Canon es totalmente distinta esa formación. Apareció ahí bueno, ahora vamos a entrar a valorarlo y lógicamente sin ningún tipo de modelo y entraron en una batalla de egos, ¿no? De egos, de vanidades, de no sé qué, pues, las fotos salen más grandes, más chicos, no sé, entonces cuando oyes a los mismos actores que dicen determinadas cosas, dicen, madre mía, para esto yo creo que es mejor que se hubiesen roto al día siguiente, ¿no? Bueno, pues veremos cómo continúa ese pacto actual y vamos a la actualidad de José Torres, que es lo importante, hasta dónde queremos llegar, como bien decíamos. Hay un asunto que evidentemente yo creo que es importante mencionar, sobre todo y muy especialmente en Lanzarote en general, pero en el caso del municipio de Aría. Estoy hablando del agua, de la crisis hídrica.
No hemos tenido la oportunidad de conversar y hablar tampoco sobre este tema después de los últimos acontecimientos, esa asamblea del consorcio, comparecencia del presidente, lo que se ha dicho ya reflejado en ese informe por parte de Canal Gestión. En cualquier caso, ¿cómo ve la plataforma municipal de Aría lo que está ocurriendo con el agua? Insisto, muy especialmente con el norte, ¿cómo está afectando? Bueno, vamos a ver. No, el primero que nada no es la plataforma municipal de Aría, sino la plataforma del municipio de Aría. Plataforma del municipio de Aría. Más que nada, pues yo sé que alguien me va a llamar la atención. Vamos a ver. Mire, el tema del agua es un tema tan importante que indudablemente exige un esfuerzo importante de todas las formaciones políticas para hacer un pacto del agua. Y para hacer el pacto del agua se necesitan dos fundamentos. Primero que nada, saber la gravedad del asunto, y desde luego la gravedad del asunto es cuando te pasan estos datos, es para morirse, es decir, desde vamos a ver, los últimos datos, ¿no? Desde el 2019 la pérdida en red es el 53,28%. El 2020 el 57%, el 2021 el 61,38%, el 2022 el 56,42% y el 2023 54%. Es decir, indudablemente este modelo no solo no ha funcionado, sino que encima lo que han hecho prácticamente se ha aumentado las pérdidas. Por tanto, está claro que hay un modelo de producción y distribución del agua que cuanto menos no solo es obsoleta, sino que encima hay que repensarse. En segundo lugar, lógicamente esto no es una decisión política, es una decisión política establecer un plan de inversión en los próximos 10 años donde todas las formaciones políticas se comprometan a destinar el 10% del presupuesto del Cabildo en inversiones destinadas a la mejora de la distribución del agua. ¿Por qué? Porque es que si no nos perdemos en saborear, no sé qué, no sé cuánto, y al final esos son productos inmediatos, perecederos, y que indudablemente lo que hoy la gente necesita no es solo que cuando abra la llave tenga agua, sino que cuando va a regar tenga agua. Entonces no podemos estar hablando de estupideces de soberanía alimentaria cuando lógicamente tú no tienes ni siquiera das el agua para conservar ese tipo de agricultura. Por tanto, indudablemente hay que establecer un plan de agua, un compromiso del agua de todas las formaciones políticas. Nosotros creo que tenemos un plan, y el plan, yo creo que el actual modelo de descentralizar la producción de agua como existe en la Punta del Viento y distribuir desde ahí hasta La Graciosa no vale. Primero, es decir, esos son los datos. En segundo lugar, es indudable que no solo la producción está vinculada al consumo humano, sino también a la zona agrícola. Por tanto, es imprescindible colocar una red de distribución, de producción de agua, es decir, una famosa potabilizadora, en distintos lugares de Lanzarote. Por tanto, creo que es fundamental la zona de los Cocoteros, el Charco al Palo, de esa zona por ahí, es fundamental colocar producir agua con energías limpias, elevarla con esa energía hacia la montaña y por gravedad regar pues prácticamente medio Teguise y todo el norte. De esa manera incluso se podía generar hasta energía. ¿Por qué? Porque se puede aprovechar los saltos de agua, etcétera, etcétera. Bien, con lo cual el problema de la distribución se aminora, es decir, porque no es lo mismo desde la Punta del Viento hasta La Graciosa, es decir, porque si estamos hablando de lo que estamos hablando, indudablemente disminuye las pérdidas en red, pero es que encima disminuye el costo. Pues claro, es que si tú produces 100 y facturas 53, estás perdiendo 47, pues indudablemente eso recae sobre recae. Y en segundo lugar, porque creo que es fundamental aumentar las zonas de riego, es decir, tú no puedes estar hablando de potenciar la agricultura cuando un altísimo porcentaje de fincas no es que no le llegue el agua, no, es que no tienen red, con lo cual
Es fundamental, vamos a hacer política estructural, porque se está produciendo un deterioro a todos los niveles brutal. Es decir, ¿qué es lo fundamental? Claro, lo fundamental es que la gente abra el grifo y tenga agua. Claro. No es que encienda la televisión y vea al presidente del Cabildo o al político de turno, no, lo fundamental es eso. No se ve, claro que no se ve, pero indudablemente está claro que es fundamental. Y para terminar, que todas las formaciones políticas, el Partido Socialista, la Coalición Canaria, etcétera, etcétera, todos, sin excepción, porque todos han sido responsables, todos, sin excepciones, y por tanto tienen que hacer, gobierne quien gobierne, para los próximos 10 años, hacer un pacto donde aumentar el nivel de inversiones en la zona de red y a la vez hacer las modificaciones correspondientes en el PIO, en lo que sea, para que lógicamente ubicar, si se quiere solucionar el problema. Si no se quiere solucionar, empezamos a enterrar y seguimos haciendo este tipo de conducciones, cuando lógicamente seguimos utilizando elementos fósiles, etcétera, etcétera. Pero si lo queremos hacer, indudablemente tenemos que cambiar el modelo de producción y la centralización, incluso por seguridad. Es decir, en un mundo tan conflictivo como el actual, tú no puedes concentrar todo lo que es la producción, porque está convirtiendo en una zona extremadamente vulnerable, porque si a la población la deja sin agua, pues lógicamente está claro que no sobrevive, ¿no? Luego el tema del agua, que vamos tarde, yo creo que todos coincidimos en ello, que vamos muy tarde y que hay una batalla política también importante que no deja ver muchas veces incluso la gestión que se esté realizando, y yo creo que también es algo que se ve. Lo veo bastante cabreado con el asunto del agua. Yo creo que, en fin, opinión personal, no es para menos, dado, insisto, cómo está especialmente el municipio de Arica y cómo le afecta. Yo, llegado a este punto de la entrevista, creo que podemos escucharlo, un pequeño, la respuesta, digamos, justamente de hace unas 2 semanas aproximadamente del propio alcalde, porque me interesa saber si coincide, porque es que Alfredo Villalba también mostraba ese cabreo y hablaba incluso de decisiones, de tomar decisiones bastante drásticas, y no sé si las han podido hablar o si están en eso. Si le parece, vamos a escucharlo y me comenta. Nosotros en Aría no vivimos todavía en chabola. Nosotros tenemos también una red de abastecimiento como tiene el resto de la isla. Y nos tratan absolutamente como si fuéramos los malmirados de esta isla. Y eso evidentemente nosotros como responsables públicos no lo vamos a permitir. Vamos a establecer nuestro propio criterio jurídico y en breve, en menos de un mes, el consorcio y el presidente del Cabildo tendrán noticias de Aría. Nosotros vamos a anunciar lo que hemos ido anunciando de lo que somos capaces de llegar a hacer. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Y si hay que ir contra el consorcio y contra Canal Gestión, también lo haremos. Bueno, eso es lo que decía el alcalde de Aría, no sé cómo... Pero vamos a ver, yo creo que hay dos partes. Una parte, lo que puede ser el concepto, digamos, indemnizatorio, en cuanto, lógicamente, por ejemplo, yo he perdido árboles frutales, es decir, por ejemplo, es decir, porque es que he ido no sé cuántas veces a regar y no hay agua. Es decir, pero es lo de menos, es decir, lo fundamental es el sentimiento que hay, ¿no? El sentimiento, digamos, de abandono. Por tanto, indudablemente, lógicamente, podemos estar hablando de acciones desde el punto de vista de lo que ha pasado y sobre todo de la necesidad de buscar fórmulas para que, lógicamente, el peso de esta crisis no recaiga sobre quien recae, sobre los más débiles. Es decir, por tanto, yo creo que es fundamental que por parte de los responsables del consorcio se haga un reparto equilibrado de lo que son los cortes, porque no siempre tiene que caer sobre unas determinadas ciudadanos. ¿Por qué? Porque indudablemente el Cabildo está, digamos, y hablo del Cabildo, hablo de Canal Gestión, está tocando fibras muy sensibles, es decir, el Cabildo tiene una explotación de determinadas situaciones en la zona norte que son muy vulnerables y que por tanto, lógicamente, si tú no me tienes en cuenta, lógicamente yo te voy a exigir lo que te voy a exigir. No se trata tanto de chantajear, se trata simplemente de tener una consideración
exactamente igual. Otra cosa distinta es si el modelo de la solución que está planteando el Cabildo se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo. Pero insisto, yo creo que los ciudadanos, lo fundamental, y todas las formaciones políticas tienen que hacer un pacto por el agua para los próximos 10 años, que no podemos estar hablando del número de visitantes que nos entra por el aeropuerto si no tenemos agua. Claro, no, desde luego, hablamos mucho. Vamos a ver, pero es que no solo eso, sino que, vamos a ver, mire, ¿qué es lo que está grabando? El otro día lo hablaba con varios alcaldes, ¿qué es lo que está grabando? Mire, usted lógicamente, si tiene aljibe, pues a lo mejor no estaba utilizando pues el hidro. Al bajar lo que es la potencia, pues lógicamente el agua tiene bastante menos fuerza, con lo cual tiene que tirar el hidro consume... Es de lógica. lo que consume, la factura lo que factura, y al final, ¿qué es lo que estás grabando? Pues estás grabando a la economía familiar, pero es que no solo eso, sino es que encima se están generando situaciones, digamos, fantasmagóricas como consecuencia de la situación que se vive por falta de agua. Por ejemplo, con el tema de la papa, es decir, allí se ha pagado el precio de la papa, una cantidad de gastronomía, y además es un producto casi cotidiano, es decir, pagando hasta 4 euros. Es decir, por tanto, ¿por qué se produce ese tipo? Porque lógicamente la gente no tiene agua y encima desgraciadamente no llueve, con lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos penalizando doblemente a la ciudadanía, con lo cual es fundamental, de verdad. El problema es que tú le tienes que dar un halo de esperanza a la gente. No puedo decir que si trae, que si quita, ¿no? Es decir, mira, si hay que hacer un sacrificio, la ciudadanía de Lanzarote ha sufrido, yo recuerdo de cuando estaba el barco del aljibe, traía agua, o la cultura del agua, o tenían 20.000 cosas, y desgraciadamente eso poco a poco se ha perdido. Nos hemos quedado sin tiempo, se nos ha ido muy rápido, fíjese, el agua es verdad que podríamos estar muchísimo, pero no me quiero despedir y estamos ya fuera de tiempo, en este caso sí que le pediría brevedad. Yo sé que dado el tema que le voy a preguntar es muy difícil ser breve, pero para no volver loco por mi parte a quienes nos escuchan, yo sí quiero preguntarle, aprovechándome en el buen sentido de palabra, de su trayectoria política y de especialmente con el tema de la Cueva de los Verdes. ¿En qué situación, básicamente, José Torres, está actualmente el tema de la Cueva de los Verdes? Bueno, ahora mismo, primero que nada, la han gestionado muy mal. Yo no tengo absolutamente, desde luego, el trabajo que hicimos en su momento, la gestión que se ha hecho ha sido bastante mejorable por ser benevolente, y ahora mismo están dilucidando las cantidades correspondientes en el tribunal, no sé si el TCJ o el Tribunal Supremo, a ver si las cantidades la pueden pactar el caso concreto, el Cabildo y el Ayuntamiento. Por el contrario, el Cabildo tiene que pagar en su totalidad. Es decir, creo que se han hecho las cosas mal, creo que es una pena, creo que se ha perdido una oportunidad histórica. Como verás, ni siquiera estoy al día, porque la verdad es que esto es un asunto que me pone enfermo, porque desde luego era un asunto limpio, y casi por hacerle el rendezvous a Loli Coruja en su momento y a Pedro Sanginés en otro momento, pues hicieron por un lado el convenio y por otro lado la adenda, y lógicamente esa no era la solución a lo que era un tema muy claro, y es que la Cueva de los Verdes es de Aría, y por tanto le corresponde definir el futuro a la ciudadanía de Aría. Bueno, pues veremos en qué queda este asunto. Lo veo ciertamente enfadado, pero de otro modo, digamos, hartazgo más bien. No, lo que pasa es que uno se plantea, ¿no? Es decir, y mereció la pena toda aquella lucha, ¿no? Cuando lógicamente no se pone en valor lo que era necesario. Además, uno lo hizo con un coste personal y político de envergadura, pero lo hizo en favor de la ciudadanía. Pero el favor no solo era económico, sino era a otro nivel, ¿no? Y desgraciadamente, pues, primaron otro tipo de cosas. La ciudadanía lo ha valorado, pues ya ellos.
Pues José Torres Estinga, muchísimas gracias y seguiremos hablando en próximas ocasiones de, pues, de lo que decíamos, ¿no? De proyectos del futuro, en definitiva, del municipio de Aría. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada, pues con tertulia política, que es lo que toca cada martes.